Bueno, el intestino delgado, parte de lo que deben revisar el intestino, lo primero es diarrea, ¿sí? Uno de los puntos importantes es la clasificación. Y esta clasificación, sobre todo, diferencias entre osmótica y secretora, ¿no? Diferencia semiológica también, entender que la osmótica malabsortiva cesa con el ayuno, ¿okay? Y que por ahí hablamos de todo el proceso entre digestión, entre absorción de nutrientes, cambia un poco el contexto de la secretora, ¿no? La secretora, yo siempre digo, es la diarrea típica infecciosa, ¿no? Que no tiene relación con la ingesta, no tiene relación con el ayuno, y que no tiene un problema como tal malabsortivo, es un problema secretor, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en la infección por el virus cólera, ¿no? Y cuando hablamos de diarrea osmótica, hablamos también de carga osmótica, ¿no? Muchos de los procesos diarreicos asociados a trastornos de osmolaridad tienen que ver con esto, ¿no? Con una ingestión oral directa de hormonas excesivos, de un sustrato que puede convertirse en un hormón excesivo, o de enfermedad genética de efectos enzimáticos como es el déficit de lactasa, ¿no? La intolerancia a la famosa intolerancia a la lactosa. Luego, ingestión oral de hormonas excesivos, podemos ingerir, por ejemplo, en el caso de la lactulosa, disacáridos no absorbibles, nosotros no producimos disacaridasa, y eso genera que tenga un efecto catárquico, diarrea, no es un fármaco. La lactulosa, de hecho, se utiliza mucho cuando uno habla de cirrosis, ¿no? En cirrosis, en encefalopatía hepática se utiliza mucho. Esto está en el libro, solo recalcar dentro de esto para que sepan por qué hay un desorden de motilidad, por ahí está diferenciado, no siempre se incluye como algo diferenciado, pero está diferente porque recuerden que las diarreas asociadas a patologías como la diabetes pueden generarse a partir de neuropatía diabética, no sé cómo a partir de neuropatía diabética. Recuerden que la neuropatía diabética afecta el sistema nervioso autónomo, y en el sistema nervioso autónomo tenemos control cardíaco, control vesical, control digestivo. Los pacientes con diabetes, de hecho, pueden hacer algo que se llama neuropatía diabética, y por eso ellos pueden, dentro de la parte digestiva, presentar cuadros de diarrea o de estreñimiento o de gastroparesia, ¿no? Que son parte de las molestias que pueden tener. Bueno, la diarrea infecciosa pueden revisar, es una particularidad aguda, y esta es la relación. El libro lo toman muy cortito, pero les estoy puntualizando cuestiones que deben revisar. Estos cuadros están en el libro, y es para que se den cuenta que cuando uno va haciendo el análisis de diarrea es importante, porque esto también lo puede unificar con otros síntomas, otros signos que permitan un poco definir la patología, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Addison, que está asociada a insuficiencia renal primaria, el paciente puede presentar otros síntomas digestivos aparte de la diarrea, ¿no? El paciente puede presentar náusea, pérdida de peso, ¿no? Diarreas que no necesariamente están asociadas al tema de la ingesta. En el caso de ese que dice flushing, yo puedo tener un paciente con, sobre todo esto está asociado a diarreas crónicas, ¿no? Cuando tenemos diarrea crónica, ese paciente que ya pasó 4 semanas, persiste diarreico, tiene 6 meses, 8 meses, difícil pensar solo en algo infeccioso. Entonces por ahí viene el tema de buscar otras manifestaciones. Hiperpigmentación, por ejemplo, en el Addison, es una característica muy típica. Más del 90% de los pacientes presentan hiperpigmentación de mucosas y piel. Eso, si tiene diarrea, síntomas digestivos, peor si asocia a hipotensión, obviamente desencadenados. Esto que dice el flushing, el síndrome carcinóide, es muy típico, ¿no? Los pacientes que presentan en algún punto episodios de taquicardia, diarrea crónica, flushing, enrojecimiento facial. No siempre hay que pensar en algún tumor neuroendocrino que pueden hacer estos síndromes carcinóides. Después, puntualizarles un par de cosas de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso está en el libro. Crohn, colitis ulcerativa. Esto también está en el libro, pero lo quiero unificar bajo esta gráfica, ¿no? Son patologías que hablan de inflamación. Hablamos de un contexto inmunológico e inflamatorio dentro de la génesis de la patología digestiva. No todas son iguales, las dos tienen diferencias, pero entender que hay dentro del patrón de susceptibilidad genética por ahí asociación con factores ambientales, y en el medio de todo alteraciones que van, como pueden ver ahí, desde cambios a nivel de la flora microbiana, cambios
importantes que hay dentro de las células epiteliales intestinales y por supuesto una alteración, una disregulación inmune. Toda esta interacción, todo esto es interacción, porque yo no puedo hablar solo de microbiota o de flora microbiana cuando entendemos que, por ejemplo, los factores ambientales influyen también en las células epiteliales e influyen en la disregulación inmune. Si hablamos de flora microbiana, tendríamos que hablar en este caso de disbiosis más que de una flora microbiana normal, ¿no? Disbiosis de la alteración de este medio donde se desarrollan bacterias, virus, hongos propios de, digamos, de la persona o propios de la parte del contexto del intestino, si hablamos de microbiota intestinal, ¿no? Recuerden que no solo hablamos de intestino. En todo caso, interesante ver factores ambientales que no son causales, son de asociación, porque no significa que el paciente que fume va a desarrollar una inflamación intestinal, sino entender que esos son factores junto a cambios en la dieta, la disbiosis asociada, estrés, que pueden gatillar dentro de esos tres elementos hacia una susceptibilidad inmune que llegue a ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es en el libro, diferencias que les invito a revisar, por ahí solo para detallar particularidades del Crohn. Esta ulceración e inflamación de manera discontinua es una manera parchada. En el Crohn encontramos una afectación que puede llegar desde la boca hasta el ano, parchada, ¿sí? Discontinua, y como pueden ver, todo el grosor de la pared intestinal. Esta asociación conocida del aspecto empedrado que pueden tener dentro de las lesiones y que puede acompañar también en manifestaciones extraintestinales. En la colitis ulcerativa, un poco diferente, ¿no? La colitis ulcerativa afecta colon, ¿sí? Solamente colon, y la afectación se limita a mucosa, no significa que sea menos grave, ¿ok? Que sea menos grave. Es una patología que igual dentro de su línea de manejo las enfermedades inflamatorias pueden ir diarreas, sangrados digestivos por la cantidad inflamatoria. Inflamatorio puede tener ulceraciones crónicas, y aquí también es importante esto que se ve del tejido de granulación que sobresale hacia el uso intestinal. Pueden haber pseudopólipos, pseudopoliposis, y en algún punto estos pacientes tienen más riesgo. Si bostezas una más, me va a dar sueño a mí. Bueno, anda, debe estar como riesgo de cáncer de colon también, si no revisiones periódicas. ¿Y qué decir de la enfermedad diverticular? Pueden revisar asintomáticos, principalmente un 5% de los pacientes hacen complicaciones. Esto está en el libro también. Ah, cierto. Me dijeron el otro día en el chat, cierren las computadoras. Me había olvidado. Que indicaron que si no se ponen a revisar otras cosas, si no se curso, que cualquier cosa, si tienen algo puntual que anotar, lo anoten en esa misma costumbre conocida que era un papelito y blanco. Sí, ese papelito. Chicos, enfermedad diverticular, muy común. Ese cuaderno es suyo. ¿Por qué arranca la hora y no anota nada más? Es importante, primero que es muy común, la enfermedad diverticular. Las complicaciones diverticulares, como diverticulitis, son un porcentaje mucho más pequeño, 3-5% de los pacientes. Si fuera más, sería caótico, ¿no? Porque todos decimos diverticulitis. La enfermedad diverticular sí es muy frecuente. Y aquí entendemos por qué, ¿no? Como ven, este concepto de acá habla de deformidad, esta hernia de la mucosa, su mucosa a través de la pared muscular. Y hay que entenderlo así. Entonces, en el libro, esta gráfica, cómo a partir de esa dieta baja en fibras se produce estreñimiento, este tratar de vencer el estreñimiento aumenta la presión intraluminal, y en este aumento de la presión intraluminal, hipertrofia muscular, y puede haber esta protrusión de la mucosa submucosa a través de la pared muscular. ¿Por qué dice enfermedades del tejido conectivo? No es porque todos los pacientes que sufran de enfermedad vertebral tengan enfermedad del tejido conectivo, sino que evidentemente bajo enfermedades del tejido conectivo podemos encontrar más riesgo de Marfan, Milandanos, todo lo que tiene que ver con patologías extravehicular. Y la grafiquita de abajo es para demostrarles que como tiene mucha vascularización, es la razón por la que dentro de las complicaciones diverticulares puede encontrar sangrado diverticular,
diverticulitis, abscesos, microabscesos, perforaciones. Puede ser catastrófico. He visto pacientes en shock séptico abdominal, peritonitis asociada a perforación, shock séptico por una diverticulitis complicada, entonces sí se puede presentar. Y el último, esto está en el libro, creo que quería puntualizarles para que sepan cosas importantes respecto al tema, el síndrome de intestino irritable, tan frecuente, aunque ahora todo el mundo le echa la culpa como síndrome de intestino irritable. Síndrome de intestino irritable, muy común, muy frecuente, cambios en la defecación, dolor abdominal, a veces diarrea, a veces estreñimiento, distensión, sobre todo dolor. Esta es la fisiopatología que está en su libro: hiperalgesia visceral, contracciones peristáticas de mayor amplitud disminuida, la respuesta a distensión, dolor, por un lado, y disminución de la motilidad. Pero siempre me gusta un poco ampliar esto, por ejemplo, que está en el libro, pero para que vean, le pueden tomar fotitos si quieren, no se lo voy a preguntar, pero la guarda que se acuerden de mí. Yo les digo cuando no son gráficas del libro por eso, porque me imagino que no han abierto el libro, ¿verdad? No. Ni saben que existía este capítulo, pero sí, sí existe. Y es para que no vean solo, el libro lo hace bastante básico, no, siempre trato de tener un contraste para que no piensen que es solo hiperalgesia, trastorno de motilidad, ¿no? Tenemos más elementos que, como pueden ver, dentro de la fisiopatología es muy multifactorial, y si bien hay hiperalgesia visceral, las normalidades de la motilidad como cuestiones más importantes, tenemos otros factores, ¿no?, que se exacerban. Obviamente vimos antes, ¿qué me puede gatillar síndrome de intestino irritable? Siempre esta conexión intestino-cerebro, ¿no?, vuelve a surgir por esas situaciones como estrés, sea mental, sea físico. Hablan que me pueden gatillar, ¿no? Por eso los pacientes tienen incremento del riesgo de patologías como depresión, como ansiedad. Y tenemos, por un lado, factores genéticos, por ahí algo de estudio con factores genéticos, algo de malabsorción de ácidos biliares que pueden asociarse a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y siempre recalcando, aparte de esta interacción y esta disfunción autonómica que hay en el intestino-cerebro, muy de moda ahora con el tema de microbiota, ¿no? Ahora que se habla mucho de microbiota intestinal, se habla mucho de la interacción intestino-cerebro, ¿no? Y en las enfermedades metabólicas se habla también de la interacción del intestino-cerebro, pero siempre para hablar esto de la disbiosis, ¿no? La disbiosis intestinal, trastornos de la permeabilidad a nivel de la mucosa, ¿no?, que también pueden encontrarse en estos pacientes. Entonces, de alguna forma hablamos de inflamación de bajo grado también en este tipo de pacientes, ¿no? Esto de la disbiosis, recuerden que disbiosis es el término asociado a las alteraciones a nivel de la microbiota normal, ¿no? Cuando se altera este microambiente se habla de disbiosis, ¿okay? Y tendríamos que hablar de otros términos, no viene el caso porque la clase no es de microbiota, pero se altera todo. Si se altera el tema de las bacterias, también de los elementos que nutren y de los elementos que se producen a través de esta microbiota. Que viene el tema de la disbiosis. Por aquí, algo de un estudio, solo como para que se den cuenta, cambios intestino saludable, intestino síndrome de intestino irritable. No hay una línea de tratamiento tampoco de que le doy curativo probióticos y se curen. Sí, esto es una línea de estudio más, pero saber que toda esta interacción está ahí, ¿no? Entonces, siempre se recalca mucho de la importancia de ciertas bacterias, bifidobacterias, por ejemplo, los pacientes son reducidos. Y esa imagen que ven ahí termina siendo también muy mezquina, porque recuerden que uno no habla solamente de bifidobacteria, de bacterias, de lactobacilos, sino que uno habla de la cepa, la especie, ¿sí? Hay múltiples especies, ¿sí? Múltiples géneros, entonces uno no pone solo el nombre, ¿no? Marías hay muchas. María Pérez, todavía hay muchas, pero ya no tanto como María. María Pérez Trejo, hay mucho menos. Entonces, la parte de la microbiota también se define, ¿no?, por género, por cepa. Entonces, pero para saber que está participando aquí.
Y esto de la disbiosis del intestino irritable, cuando lo combinamos, miren cómo tenemos mayor exposición a la presentación de antígenos, activación de mastocitos, activación del sistema inmune. Como sucede en múltiples enfermedades, vamos a tener con eso liberación de citoquinas y quimiosiones. Esto como para que lo vean de una forma diferenciada, no solamente como síndrome de intestino irritable le duele nada más. Recuerden que por eso los pacientes con síndrome de intestino irritable necesitan dentro de su línea de tratamiento muchas veces fármacos que tengan acción sobre este tipo de dolor no citado. Y vamos a hablar de estenosis, que dije que ya en estenosis y complicaciones, le voy a sacar una parte de la que les mandé a revisar, de hecho, que está asociado a eso también está en el examen. Ustedes no me dijeron, todavía no hay fecha de examen ni nada, ¿no? Es lo igual al del primer parcial, o sea, el mismo día. Me deben 2 lecciones que les dije que iba a tomar. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos el segundo parcial, les dije 2 lecciones. ¿Y cuándo va a tomar? Sí. 2 lecciones. ¿Y cuántas notas de actividad vamos a tomar?